Que seas tú, Señor, hablando a través de tu siervo. Te lo ponemos en tus benditas manos, amado Señor. Cúbrelo con tu preciosísima sangre. Y te pedimos que a nosotros nos des oídos de discípulos para poder escuchar tu bendita palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Esperemos no dormirnos, porque si no vamos a tener que dar un pellizcón santo al que se duerma. ¿Está bien? Hace rato les comentaba sobre un libro. Este es el libro de Génesis. Son lo que la renovación a nivel continente está formando a nuestros jóvenes. Ahí hay, por si alguien interesa, traemos pocos. Bueno, miren, en esta tarde yo les voy a hablar sobre mi madre. O sea que vamos a chismear mucho hoy en esta tarde. Recuerden que el padre Yolmario ayer nos decía que hay que chismear, ¿se acuerdan? Pues yo hoy les quiero hablar de mi madre, y es que diría la Gloria Trevi. ¿Quién conoce a la Gloria Trevi? Dice, la Gloria Trevi dice que en la escuela le mandaban siempre a saludársela. Siempre te mandan a saludarte, madre. Entonces, a lo mejor alguien nos manda a saludar siempre a nuestra mamá cada rato. Y es que de nuestra mamá hablan mucho. Y a veces dicen cosas buenas y a veces dicen cosas malas. Hay quienes ven a nuestra madre como una prostituta. Quienes ven a nuestra madre como un negocio. Quienes ven a nuestra madre solamente como un cúmulo de templos. Y es que cuando estoy hablando de mi madre, ¿de quién me estoy refiriendo? ¿De quién? No. Yo les estoy hablando de la iglesia. La iglesia es nuestra madre y nuestra maestra. Por eso estamos llamados nosotros, el tema de hoy se llama llamados a formar el cuerpo de Cristo, Romanos 4:5, y les leo la cita bíblica. Dice así la palabra de Dios. Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo los unos para los otros miembros. Palabra de Dios. Estamos llamados, hermanos, a formar el cuerpo de Cristo. En la palabra de Dios aparecen muchas imágenes que se pueden referir a lo que el Nuevo Testamento le llama como eclesia. La palabra eclesia en griego significa iglesia. Y encontramos diferentes figuras como la figura del esposo y la esposa, para referirse a esta relación de Dios con su pueblo. O el pastor y la oveja, o la viña y el viñador. Son figuras que nos hablan de una relación de Dios con su pueblo. Por eso cuando hablamos nosotros de la iglesia, estamos hablando de la viña del Señor, estamos hablando de la esposa del Señor, estamos hablando de la oveja que es cuidada por su pastor, que es Dios. Otro nombre que la iglesia recibe y que el apóstol San Pablo va a narrar o nos va a decir en las palabras de Dios, por ejemplo, hoy en la carta a los Romanos, en la carta a los Corintios, él nos va a hablar del cuerpo místico de Cristo. ¿De qué nos habla? El cuerpo místico de Cristo.
Este cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Es esa comunidad de hombres y mujeres que han creído en el resucitado, que hemos creído en el Dios de la vida y que nosotros nos hemos hecho partícipes por el bautismo de la iglesia del Señor, de la gran familia de Cristo, de la gran comunidad de Jesús, la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Hay un autor por ahí de ella llamado Carreto, Pido Carreto, que dice: oh iglesia, cuánto te amo y cuánto te odio. Porque es la experiencia a lo mejor que nosotros tenemos de la iglesia o nuestra visión sobre la iglesia. Si nosotros preguntáramos a los demás lo que Jesús preguntó a sus discípulos, ¿se acuerdan cómo Jesús les va a decir a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué decía la gente? Uno que Elías, otro que Juan el Bautista, otro que alguno de los profetas. Pero Jesús dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Si nosotros nos preguntáramos qué dice la gente que es la iglesia, ¿se imaginan? ¿Cuántas cosas nosotros no escuchamos en la sociedad, en los medios sociales? ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos entre nuestros familiares? ¿Y cuántas veces aún nosotros mismos hemos dicho cosas de la iglesia? Últimamente, en los últimos años, los escándalos sobresalen en la iglesia. O los escándalos, sobre todo en las noticias. Cualquier cosa mala es escándalo. El Papa Benedicto XVI, en su homilía para iniciar el año 2012 de Año Nuevo, él decía que el mal es muy ruidoso, en cambio el bien no. Haz algo bueno, ni se sabe. Haz algo malo y todo mundo ya lo conoce. Por eso, ciertamente, ante las imágenes de la iglesia, lo importante no es la imagen que los demás tengan, porque al final siempre los demás van a hablar. Cuando va Don Quijote con el Sancho Panza, le dice el Sancho Panza a Don Quijote: oye, los perros están ladrando. ¿Y saben qué le dijo Don Quijote? Déjalos, si ladran es porque estamos caminando. Si ladran es porque estamos caminando. Si la iglesia hablan de la iglesia en el mundo, es porque la iglesia va caminando y porque la iglesia debe ser un signo de contradicción a este mundo en que vivimos. La iglesia no puede acomodarse a los criterios y no puede acomodarse a este mundo. Por eso la iglesia siempre es un signo de contradicción ante el mundo, como Jesús lo fue en su tiempo, o como el evangelio lo es en nuestro tiempo. Porque la iglesia debe ser una luz profética en el mundo. Por eso nosotros estamos llamados a integrarnos y ser parte de esta iglesia. Ya lo somos por el bautismo. Ciertamente el bautismo nos incorporó a la iglesia y nos llamó a formar este cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Dice el apóstol: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos, griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu.
palabra de Dios. Eso dice la primera carta a los Corintios. Así como el cuerpo tiene diferentes miembros, también la iglesia tiene diferentes miembros. Somos una diversidad, nuestra iglesia es una diversidad, pero que estamos unidos porque hemos bebido todos de un mismo espíritu. Hemos todos nacidos por las aguas del bautismo. Por eso ciertamente la iglesia a la que nosotros estamos llamados a vivir y a construir, ciertamente es por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu. Y vamos a ir entendiendo el sentido de la iglesia. Primero, entonces, entendamos que el cuerpo místico de Cristo es, ¿qué es? La iglesia. El cuerpo místico de Cristo, ¿qué es? La iglesia. ¿Quién es la cabeza? ¿Y quiénes somos el cuerpo? Hay diversidad de miembros. Diversidad de miembros. Pero todos formamos un solo cuerpo. ¿Se imaginan que todos, dice el apóstol San Pablo, que todos fuéramos mano? Tuviéramos una manota grandota. O que todos fuéramos pies, o todos fuéramos ojos, o si el ojo le dijera a la mano: hey mano, yo no te ocupo. Push, get out. Cut. No, ¿quién ha odiado su propio cuerpo? Dice el apóstol, ¿quién ha odiado su propio cuerpo? Si nosotros somos miembros de la iglesia, entonces no podemos odiar nuestro propio cuerpo y no podemos nosotros estar peleando. Es como si yo estuviera siempre mi mano, cálmate. ¿Alguien quiere prestarme su cara? Somos una unidad, una cohesión. Y vamos a ir entendiendo la iglesia, la importancia de la iglesia. Miren, cuando Jesús muere y resucita, ¿Él a dónde se fue? Where is Jesus? Al cielo. ¿Está to the left or to the right? ¿A la derecha de Él? A la derecha del Padre. Jesús está a la derecha del Padre y se fue no para dejarnos solos, pero su obra y su misión, que es hacer presente el reino de Dios, la salvación de Jesús, continúa en el mundo. No podía Jesús irse y su misión acabarse, sino la misión de Jesús continúa en el mundo. ¿Quién la continúa? The Holy Spirit, el Espíritu Santo. Continúa la obra, la misión y la tarea de Jesús en el mundo. Pero para continuar esta obra y esta tarea, entonces es que Jesús se inventó algo. ¿Qué creen que se inventó? La iglesia. La iglesia es el gran invento de Jesús. Él edificó y la construyó sobre el cimiento de los apóstoles, dice el libro del Apocalipsis. Dice el apóstol Pablo, la iglesia es edificada sobre el cimiento de los apóstoles, y Cristo le edificó y le dio las llaves de la iglesia. ¿A quién? ¿A quién? A Pedro. Mateo 16:18. Simón, tú eres Pedro, Petrus, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso la iglesia a lo largo de la historia sigue de pie. Se la han querido acabar miles de hombres, Napoleón, Hitler, los emperadores, los musulmanes, han querido destruir la iglesia. Pero ¿saben una cosa? La iglesia sigue de pie. Amén.
La iglesia sigue de pie. Y lo que no saben es que ni siquiera nosotros hemos podido acabar con la iglesia. Nosotros, los que estamos dentro de la iglesia. Porque hay una promesa, y esta iglesia del Señor permanecerá para siempre. Porque es el instrumento con el cual el Señor quiere realizar su obra. El Espíritu quiere continuar la misión de Jesús en el mundo. Por eso la iglesia es atacada, porque es el instrumento, es el sacramentum de salvación de Dios para el mundo. El Concilio Vaticano II, cuando se refiere a la iglesia, dice que la iglesia es como un sacramento. Un sacramento. Sacramentum en latín significa signo. La iglesia es un sacramento de salvación para el hombre. Es este signo de Dios en el mundo para que el hombre se salve. Si nosotros entendemos este misterio del cuerpo místico de Cristo, entonces entenderemos por qué la iglesia siempre es lastimada, atacada, herida. Porque es el instrumento de Jesús, el invento de Jesús, para que su misión continuara por obra del Espíritu a través de la iglesia en el mundo. Por eso, ciertamente, esta iglesia tiene que ser edificada y construida. ¿Ustedes saben cómo la iglesia es edificada? Por medio de los carismas. El Espíritu adorna la iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, y el Espíritu adorna la iglesia con carismas. La iglesia tiene que ser construida, embellecida, edificada. Por eso el Espíritu pone dones y carismas en nosotros, para que nosotros embellezcamos a la esposa del Cordero. Embellezcamos a la iglesia con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestros carismas. Son para edificar la iglesia, para construir la iglesia, este instrumento salvífico de Dios para el mundo. Por eso, ciertamente, esta iglesia a la que nosotros hemos sido llamados es la iglesia del Señor. Esta iglesia tiene que vivir unida. Vamos a ver la palabra de Dios. Dice, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Porque hay un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay? Un solo Espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Palabra de Dios. Efesios 4, 3 al 5, 3 al 6. Fíjense bien. ¿Cómo les dije que el apóstol San Pablo le llama a la iglesia? ¿Cómo le llama a la iglesia el apóstol Pablo? Cuerpo místico. Cuerpo místico. Quien diga que la Biblia no dice que hay una sola iglesia es un mentiroso. Put me attention, please. Listen to me. Dice la palabra de Dios, Efesios 4:4. Un solo cuerpo. Palabra de Dios. ¿Un solo qué? ¿Un solo qué? Un solo cuerpo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? No los escucho. ¿De qué está hablando?
de la iglesia de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, es decir, la iglesia. La palabra de Dios, Efesios 4:4 dice: un solo cuerpo, una sola iglesia. Amén. Una sola iglesia, es el cuerpo del Señor, es la iglesia que el Señor se ha construido como sacramento de salvación para el mundo, para el hombre. Porque hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Señor y Dios y Padre de todos. A veces la ignorancia nos hace hablar y ponemos al descubierto nuestra ignorancia en la fe y en la religión. Cuando muchos de nosotros decimos: todas las iglesias son iguales. No importa, lo importante es creer en Dios a donde tú vayas. Todos creemos lo mismo, todos creemos en un mismo Dios. La palabra de Dios nos recuerda que solamente hay una sola fe, como hay un solo bautismo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a amar a nuestra madre, amar a la iglesia. Es cierto que a veces nos enojamos con nuestra madre cuando nuestra madre nos corrige, cuando nuestra madre nos llama la atención, cuando nuestra madre no nos deja hacer lo que nosotros queramos. ¿Y cuántas veces no renegamos de la iglesia porque no nos deja hacer, decir lo que se nos antoje? Pero la iglesia es madre. Dos cosas que habla la iglesia: la iglesia es madre y es maestra. Como maestra, ¿qué hace la iglesia? Nos enseña, nos capacita. Pero como madre, nos corrige, pero también nos abraza con sus brazos misericordiosos. Es la madre que tiene compasión, que tiene misericordia, que tiene ese amor para sus hijos. Por eso la iglesia tiene que tener el rostro de la misericordia de Dios. Por eso cuando los demás ven a la iglesia, tienen que ver el rostro misericordioso y amoroso de Dios. Y este rostro no se ve en las piedras de nuestros templos. Este rostro misericordioso de Dios se ve en la iglesia, en cada uno de nosotros. ¿Quieres saber qué tan fea está la iglesia? ¿Quieres saber qué tan guapa está la iglesia? Mírate en un espejo. Mírate en un espejo y vas a darte cuenta de la belleza o de la felleza de la iglesia, o vas a darte cuenta de la santidad de la iglesia o de lo pecador que es la iglesia, porque tú eres la iglesia. Y cuando tú te ves y cuando tú pecas, es la iglesia que peca, es la iglesia pecadora. Pero cuando tú te santificas, es la iglesia santa también del Señor. Por eso la iglesia tiene dos condiciones: la iglesia es santa y pecadora, porque la iglesia somos tú y yo. Por eso cuando nosotros nos quejamos de la iglesia, es como si nos quejáramos de nosotros mismos y dijéramos: ay, imagínense que ustedes les tomaran una foto de sus pies y le pusiéramos aquí, proyectáramos puros pies, y que tú dijeras: ay, qué feos pies esos, mira las uñas que tienen, mira el dedo chueco, el meñique como lo tiene, el huesito, ¿cómo se llama esto? Como espolón. Y que te dijeran: hermana, es tu pie, te estaban mordiendo a ti sola. Pues eso hacemos cuando nosotros hablamos del cuerpo místico del Señor, cuando hablamos de la iglesia. Pero nosotros hemos limitado a la iglesia a un templo, o hemos limitado a la iglesia al papa, a los obispos, al párroco, a las monjitas, y nos hemos olvidado que todos somos esta comunidad, este cuerpo del Señor, esta iglesia viva
que es instrumento de vida y de salvación para el mundo. Por eso, en el tiempo en que vivimos, la iglesia tiene que seguir caminando y ser este signo profético para el mundo, para seguir trayendo la buena nueva de la vida y de la salvación al mundo. Por eso la iglesia levanta en alto la voz sobre la dignidad de la persona humana, tanto que defiende la vida desde el momento de la primera concepción hasta la muerte natural del hombre. Es por eso que la iglesia no puede ajustarse a los criterios del mundo y aceptar el aborto o aceptar la eutanasia, la muerte asistida. Eso es eutanasia. Ay, pobrecito, que ya no sufra. Ahí inyéctele como al perro cuando lo llevamos a que lo duerman. Eso es la eutanasia. Y a veces nosotros los cristianos somos ciegos ante esto, ante la realidad del mundo. Somos ciegos ante el crimen del aborto. Y la iglesia tiene que hablar, y por eso la iglesia es apedreada, y por eso la iglesia es amenazada, y por eso la iglesia es incómoda ante el mundo, porque la iglesia cumple su acción profética, que a veces no nos gusta a nosotros. Pero la iglesia fue hecha para ser un instrumento de vida y de salvación en el mundo. Por eso, si nosotros queremos llegar a puerto seguro, nosotros caminamos y navegamos en la barca de Pedro, que es la iglesia. Aunque a veces esta figura de la iglesia como una barca aunque a veces esta barca que navega por el mundo es sacudida y golpeada por las olas del mundo, por las ideologías, por los pensamientos. El Papa Benedicto XVI dice que nosotros estamos siendo adoctrinados en nuevas ideologías. Desde pequeños están adoctrinando y enseñando nuevas ideologías, nuevos pensamientos a nuestros hijos. Quieren desconstruir nuestras raíces cristianas. Díganme un pensamiento ideológico que vivimos hoy en nuestro tiempo. ¿Alguien sabe? La ideología de género. Levante la mano. Fíjense bien, levante la mano. ¿Quién ha escuchado hablar sobre la ideología de género? Uy, Dios. Por eso estamos como estamos. Por eso nunca progresamos. Bueno, iba a hacer otra pregunta, pero pues ya ni para qué la hago. Iba a decir primero quién ha escuchado y después quién sabe. El Papa Benedicto XVI dice que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su creador. Fíjense bien, lo que nosotros como iglesia tenemos que enfrentarnos en el mundo. Un pensamiento, una ideología que quiere sacar las raíces cristianas y que está adoctrinando a nuestros hijos, a tus adolescentes, a tus jóvenes, y que nosotros de repente va entrando, se mete a nuestras casas estas ideologías y nosotros las aceptamos como si fueran algo bien, algo estable. La última rebelión de la criatura contra el Señor, la ideología de género que el Papa Benedicto XVI habla, se refiere a esto, y el Papa maneja tres términos. Primero habla sobre el ateísmo y dice que en el ateísmo el hombre negaba la existencia de un ser superior, el creador. Entonces, al yo negar que existe un ser superior, que existe un Dios, por lo tanto, si Dios no existe, las exigencias de este Dios no las tengo que cumplir. Porque si Dios no existe, entonces sus reglas también son un invento. Alguien inventó a Dios y alguien inventó sus mandamientos. Soy ateo, no creo en un ser superior, entonces, pero tengo un alma espiritual, tengo un sentimiento espiritual y tengo compromisos de acuerdo a mi persona.
solamente niego la existencia de un ser superior. Después llega una corriente que se llama materialismo, y el materialismo quita y expulsa todo lo espiritual. No existe el mundo espiritual, solamente el material. Por lo tanto, si no existe el mundo espiritual, yo no tengo por qué hacer cosas para decir que quiero vivir espiritualmente la eternidad. No hay exigencias eternas. Por eso, como todo es material, hay que disfrutar la materia, hay que disfrutar el cuerpo, hay que disfrutar la carne. Pero la ideología de género, dice el Papa, va más allá. El hombre no solamente le dice a Dios, no creo en ti, ni tampoco le dice, no creo en el mundo espiritual, sino que ahora el hombre se revela y le dice a Dios, no quiero hacer lo que tú me creaste. Fíjense bien, ¿eh? No quiero ser lo que tú me creaste. Por eso yo me autodefino y me autocreo. Por eso mis genitales no dicen si soy hombre o soy mujer. Eso es invento de la iglesia y es invento del mundo, de la sociedad. Por eso la ideología de género, no nace un hombre, no nace una mujer, nace un ser que puede autodefinirse, y yo hoy me defino como un ovni que bajó en Bakersfield. Me están discriminando si se ríen, y les va a caer la ley. Esa es la sociedad en que vivimos. Hoy me siento un gato atrapado en el cuerpo de este Padre hermoso, y si no, los voy a demandar porque me están discriminando. Es la sociedad hipócrita en la que vivimos. Pero esta ideología es diabólica porque nos está arrancando la identidad. Yo hace rato les decía, lo que me hace realizarme en la vida es saber quién soy, mi identidad como persona. Pero si alguien rompe mi identidad, rompe mi misión y destruye mi existencia. Por eso ocupamos tener identidad en nosotros mismos, y por eso la iglesia no puede quedarse callada. Por eso la iglesia es incómoda ante el mundo y ante la sociedad. Una sociedad y un mundo progresista en el que vivimos, pero la iglesia lo único que hace es levantar la verdad que libera al hombre. Por eso nosotros como iglesia tenemos que ser sal y tenemos que ser luz, y tenemos que realmente vivir como cristianos. No podemos nosotros dejarnos arrastrar por los criterios del mundo. Yo amo a mi madre. ¿Tú amas a tu mamá? Yo veo que nomás 3 dijeron sí. ¿Tú amas a tu mamá? ¿Tú amas a la iglesia? Entonces nosotros tenemos que brillar con la iglesia, y nosotros tenemos que hablar con la iglesia, y nosotros tenemos que vivir en unión con la iglesia. No puedo yo aceptar y creer lo que me conviene de la fe. Yo tengo que someterme a la iglesia del Señor, a la iglesia de Jesús, en todas las verdades que profesamos en la iglesia. Cada domingo yo digo, creo en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Quién profesa el credo? Creo en la iglesia. Creo en la iglesia. Entonces quiero que veamos algo. ¿Estamos de acuerdo que creemos en la iglesia? ¿Sí? ¿Y por qué a veces nosotros le creemos más al padrecito que sale en el YouTube que al Papa, que a nuestro obispo, que a la iglesia? Es que el padre dijo que el Papa es el anticristo. Es el padre fulanito de no sé dónde, el padre menganito que le habló a la Virgen y le bajó las perlas del cielo. Pongo un ejemplo. Ahora con la pandemia, la iglesia del Señor, por la autoridad, nos pidió que ¿cómo comulgáramos? En la mano
de una manera extraordinaria. Ustedes no han de tener mucho conflicto en Estados Unidos, pero en México y en Latinoamérica, les voy a decir cómo hablamos los mexicanos: era un pedote. ¿Cómo voy a comulgar en la mano? Sacrilegio. Porque el padre fulano de tal sacó un video, un sacrilegio, el pobre Jesús aplastado ahí por todos en la misa. Como si Jesús fuera tan tonto para dejarse aplastar y llevar en los zapatos de todos nosotros. Ya me imagino a Dios. ¿Ustedes creen que yo pueda contener a Dios? No puedo contener a Dios. Dios no se contiene. Dios está en ese pedazo de pan ciertamente y se ha quedado por nosotros, pero Dios va más allá de nosotros y de nuestros límites. Por eso, si creemos en la iglesia, al creer en la iglesia es someternos a la verdad de la iglesia del Señor. Tengan cuidado de a quién ven y a quién escuchan en el internet. Hay tantas personas, tantos aún padrecitos y padres como yo, tantos laicos como tú, hablando cosas que no enseña la iglesia. Había un obispo de España que nos decía dos cosas. ¿Cuántos ojos tienen? ¿Cuántos? Espero que no sean tuertos. Dos ojos. Y él decía algo: un ojo no sirve para ver la particularidad. Mi iglesia diocesana, mi parroquia, mi grupo de oración, la renovación, pero otro ojo me sirve a ayudar para ver la catolicidad. Entonces, cuando algo aquí me huele mal, alguien no se bañó hoy. Cuando algo en mi parroquia me huele mal, cuando algo en mi grupo de oración me huele mal, cuando algo en mi diócesis me huele mal, yo volteo a la catolicidad. ¿Qué dice la iglesia? Es que el padre dijo en misa, a ver, ¿y qué dice la iglesia? A lo mejor es la opinión personal, el gusto personal del curita, el gusto personal del coordinador, pero no es lo que dice la iglesia. Entonces, por eso tenemos dos ojos, uno puesto en la particularidad y otro en la catolicidad, es decir, ver desde la iglesia para discernir los signos de los tiempos y saber lo que Dios quiere para nosotros poder navegar en la barca de Pedro hacia la vida eterna. Nuestra barca que nos llevará a la vida eterna, ¿cómo se llama? Iglesia. Nuestra tabla en el mundo es la iglesia. Jesús nos ha salvado y nos ha dejado su iglesia para llegar a puerto seguro. Por eso, en medio del océano revoltoso del mundo, ¿quién se baja a nadar con un salvavidas? Y hay quienes eso tratan de hacer. Vivir aislados, lejos de la iglesia, separados, en unidad con el Señor, y nosotros aislados nos vamos a morir. ¿Alguien conoce los ñu? Ñu, N-U. En inglés no hay ñu, entonces voy a decir nu. Los ñu son antílopes, tipo como si fuera una vaca con cuernos de toro. ¿Sí los han visto, no? Vean National Geographic, por favor, Discovery Channel. Ya dejen de ver novelas. Fíjense que cuando entra al cuarto de mi mamá, siempre mi sobrina lo tienen en novelas. Y yo digo, ay, siempre novelas. Y agarro el control de la televisión y digo, National Geographic. Y llega mi sobrina y los ricos también lloran. Los ñu son los antílopes del África que viven en manadas. Entonces, en las sequías ellos van migrando y tienen que pasar diferentes ríos, pero mientras van migrando, que es una manada grande, ¿quién cree que acecha? Los leones y también los cocodrilos. Los leones. ¿Recuerdan lo que dice la palabra?
el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Dile a tu hermano, aguas, el diablo anda como león rugiente. ¿Ya le dijeron? Entonces los New hacen algo, siempre van en manada, siempre van en comunidad, nunca van solos. A los más débiles de la manada, a los más ancianos y a los más jóvenes los ponen en el centro de la manada. Y todos los demás, los fortachones, van protegiendo a ellos. Pero nunca falta el New despistado, distraído, que se cree el fortachón, el mero mero, que todas las puede, que no necesita de la manada y se queda relegado. ¿Qué creen que le pasa? Los leones se lo tragan, los leones se lo comen, se lo tragan. Así que católico distraído, que se siente súper apóstol, súper cristiano, que anda solo, que le gusta no vivir en comunidad, no someterse a la iglesia, el diablo se lo traga. No hay superapóstoles. Ocupamos a la iglesia y ocupamos la comunidad que nos une, que nos protege, que nos salva, porque es la iglesia del Señor, es la iglesia de Jesús, es la iglesia católica. Y nosotros tenemos que amar a la iglesia y estar orgullosos de nuestra iglesia. Hay un término que me gusta de San Paciano. ¿Alguien conoce a San Paciano? Le gustaba mucho andar de ahí de paseo. San Paciano de Barcelona es del 310, nació en el 310 al 391 después de Cristo. Y fíjense, aprendamos esto que dice San Paciano. Cristiano es mi nombre. Cristiano es mi nombre. Y católico, mi apellido. Cristiano es y católico. Soy cristiano católico. Dice San Paciano, el primero me denomina, me define, el primero me da identidad. Yo he creído en Jesús, y porque he creído en Jesús, soy de los bendecidos, soy de la iglesia del Señor, soy de los redimidos, soy de los que cantará eternamente en las bodas del Cordero. Identidad, soy cristiano. No nos dejemos robar nuestra identidad. Es que es cristiano y yo soy católico. Es que cuando yo era católico y ahora que me hice cristiano, los católicos somos cristianos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y tu apellido? Yo pensé que Ronaldo. Soy cristiano, el primero me define, me da identidad, he creído en el Señor. Mientras lo segundo, mi apellido, dice San Paciano, lo segundo me aleja, me mantiene alejado de cualquier error. Lo católico me mantiene alejado de cualquier error. La iglesia nos ayuda a conservar la enseñanza de Jesús, a no perdernos en doctrinas extrañas, a no perdernos a distorsionar la doctrina, porque la verdad que nos salva, la verdad de Jesús que nos salva, está contenida en una sola iglesia, en un solo cuerpo, y es en la iglesia católica. En nuestra iglesia, damos un fuerte aplauso a la iglesia, a nuestra iglesia católica.
Por eso tenemos que sentir el orgullo de ser católicos, no la vergüenza, sino el orgullo de pertenecer a la iglesia de Cristo y de tener toda la doctrina y la enseñanza del Maestro. Digamos que las demás iglesias tienen una rebanada del pastel, pero yo tengo todo el cheesecake en la iglesia, nuestra iglesia católica. Esta iglesia tiene 4 notas. ¿Alguien se las sabe? Levante la mano. ¿Quién se sabe las 4 notas de la iglesia? No me las diga, solamente levante su mano si se las sabe. One. 4 notas. 2. 4, por lo menos 4 justos. 3. No. Las 4 notas de la iglesia. Primer nota de la iglesia en que creemos es una. Wait. Dije primer nota es una. Creo en la iglesia que es una. Es la primera nota de la iglesia. No hay más iglesias. Hay una sola iglesia, y por eso, hermanos, nosotros tenemos que perseverar y caminar en la unidad. La unidad es querida por Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay unidad, y donde no hay unidad no está el Espíritu Santo. La división es diabólica, la división viene del mal, no viene de Dios. Por eso la iglesia de Dios, el pueblo cristiano dividido, esto no es voluntad divina, sino es obra de Satanás. Por eso cuando la iglesia se divide o nosotros nos dividimos en la iglesia, es el maligno, es el patotas que está en medio de ustedes. Y tan fácil que nos dejamos besuquear y agasajar por el maligno. Porque cuántas veces no somos obra o instrumento de división en la iglesia, en nuestras comunidades, en nuestros grupos. La iglesia es una. No podemos ser todos iguales, uniformes. La iglesia no quiere uniformados. La iglesia quiere unidad en la diversidad. Ser distintos pero unidos en una sola fe. Ser distintos pero unidos en un solo bautismo. Por eso ciertamente la primera nota de la iglesia nos habla de esta unidad del cuerpo en el Espíritu. Segunda nota de la iglesia, ¿cuál es? La iglesia es santa. ¿Por ti? ¿Por mí? Porque el que la fundó es santo, Dios es santo, porque la iglesia es conducida por el Espíritu. La iglesia es conducida por el Espíritu. Amén. Por eso la iglesia rebosa de la santidad. Nosotros somos el pueblo santo, el pueblo de santos. Esta santidad se inicia desde el día de nuestro bautismo, pero es una santidad de la cual estamos, ya me enfadó esta botella, de la cual estamos en proceso. Esta santidad se va desarrollando. Imaginemos que nosotros tenemos un cuerpazo para ser bien musculosos, pero espérense, todavía estoy yendo al gym, todavía me falta. ¿Okay? Así es la santidad. La semilla de la santidad está en nosotros, pero espérense, estoy trabajando en ello. No contemplaremos la plenitud de la santidad hasta que lleguemos en el reino de Dios. Por eso la santidad de la iglesia está en nosotros. Somos el pueblo santo de Dios, y por eso la iglesia es instrumento salvífico para el hombre. Tercer nota. La iglesia es apostólica. Una, santa, católica y apostólica. Vamos con el orden del credo.
¿Qué significa católico? Universal. La iglesia es para todos aquellos que dicen que la iglesia discrimina, señala, que la iglesia marca. No es cierto. La iglesia, hasta en su propio nombre, indica que la iglesia está abierta a todos los hombres, de toda la cultura, de todos los pueblos, porque la voluntad de Dios es salvífica y universal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La puerta de la iglesia siempre está abierta para el pecador. El único requisito para ser parte de la iglesia es ser pecador y necesitará la redención de Jesucristo. Por eso nos confunden y a muchos les han hecho creer que la iglesia es una comunidad cerrada. No, la iglesia siempre abre su corazón al hijo, al pecador, al que sufre, al que llora, al que está enfermo, al que ha caído, porque no es el sano el que ocupa del médico, sino el que está enfermo. Por eso la iglesia es católica, es universal. Todos tenemos un lugar en la iglesia del Señor. No nos hagamos menos y no nos hagamos a un lado. Hay quienes simplemente se hacen a un lado y la iglesia es para todos. Todos tenemos un lugar en la iglesia del Señor. Y por último, la iglesia es apostólica porque está cimentada sobre los apóstoles. Porque la enseñanza tuya y mía es el testimonio de Pedro, es el testimonio de Juan, es el testimonio de Mateo, es el testimonio de Bartolomé, es decir, aquellos que fueron testigos oculares de los hechos. Por eso San Juan en su primera carta dice: lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han escuchado y lo que nuestras manos han plasmado acerca del verbo de la vida es lo que les anunciamos. Es el testimonio apostólico. No se le apareció un ángel al Papa John Smith. No se le apareció un ángel al Papa Russell y dijo: haz los testigos de Jehová. Sino es la enseñanza viva de los apóstoles, los amigos, los que comieron, los que lloraron, los que rieron, los que huyeron de Jesús, pero los que el Señor confirmó con el poder del Espíritu Santo. Por eso la iglesia nace del costado abierto del Señor en la cruz, sangre y agua, pero se manifiesta con poder en Pentecostés. La iglesia nacida de Pentecostés es la iglesia viva, es la iglesia signo, es la iglesia que redime al hombre, es la iglesia instrumento salvífico para el hombre. Por eso la renovación se centra en la iglesia de Pentecostés, es la iglesia de salida, es la iglesia que es signo de vida para el hombre. Y nosotros los carismáticos hemos nacido en esta iglesia única, en esta iglesia católica, en esta iglesia de Pentecostés, iglesia de salida, iglesia viva, iglesia que es signo de vida para el mundo. Por eso ciertamente nosotros tenemos que vivir esta iglesia. Nosotros tenemos que amar a la iglesia y sentir que es el espacio donde Dios nos ha puesto para vivir como unidos en el Señor. Somos unidos, debemos de vivir unidos. Dicen por ahí: no unidos, no en un nido de víboras, unidos, común unidad. ¿Y qué nos une? Con eso concluyo. ¿Qué nos une? Tres cosas. La fe. Primero, la fe. Hemos creído en el mismo Jesús que se encarnó por nosotros, que padeció por nosotros, que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, que ha resucitado victorioso de la tumba y que está a la diestra del Padre como Señor de vivos y muertos. Amén. Esa es nuestra fe en Jesucristo muerto y resucitado, que vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos.
Yo creo en eso. ¿Alguien más cree en eso? ¿Alguien más cree en eso? Esa es nuestra fe. Entonces, tenemos algo en común. Creemos en el Señor, creemos en Jesús. Segundo, tenemos una misma esperanza. ¿Qué esperamos? Es algo que casi no nos hablan ya. Esperamos vida eterna. La esperanza de la fe es la vida eterna. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo espero un día sentarme a la mesa del Señor y contemplarlo cara a cara. Un día llegó un testigo de Jehová a la casa de mi mamá, y hablando con él, yo ya, como no, son muy tercos, yo le dije: oye, ¿qué no te gustaría estar con Dios en el reino de Dios y contemplarlo cara a cara? ¿Quién creen que me dijo? No, yo quiero estar aquí cultivando y cosechando en la tierra. Dije: vete de aquí, estás bien jodido. Nuestra esperanza es la vida eterna, y decíamos cielos nuevos y tierra nueva. Yo deseo un día contemplar a Dios con mis ojos, un día abrazarme del Señor y un día gozar para siempre de la plenitud de la vida. Si tú no esperas la vida eterna, ¿qué fregados haces aquí? Esa es nuestra fe. No estamos destinados a este mundo. Por eso la carta a los Hebreos dice: pongan su mirada fija en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada fija en Jesús es nuestra mirada fija en la eternidad. Yo espero un día llegar al cielo. Yo le digo al Señor, aunque sea gatas arrastrándome, pero no me quedo fuera. No me quedo fuera. Vida eterna, nuestra esperanza. Por eso nos une. Esperamos lo mismo. Y si yo espero llegar a la vida eterna, y si voy caminando a la vida eterna, no me voy a ir peleando contigo en el camino. No vaya a ser que al pelearme nos quedemos como las vírgenes imprudentes fuera del banquete celestial. Por eso nos une una misma fe y nos une una misma caridad. Es decir, nosotros como iglesia tenemos que signo del amor de Dios en el mundo. Tenemos que aprender a amarnos entre nosotros. Por eso, ¿qué decían de la iglesia primitiva? Mira cómo se ama. El mejor testimonio de la iglesia del mundo es el amor entre nosotros. Es que nosotros estamos unidos en el amor, porque Dios es amor. Y cuando yo amo, ¿qué creen que sucede? Dios se hace presente. Cuando tú amas, Dios se hace presente. Y cuando no amas, dile a tu hermano, Dios se hace ausente. Dile a tu hermano, cuando no amas, Dios se hace ausente. Por eso a veces tanta soledad y tanto vacío y tanto conflicto en nosotros, porque hemos dejado de amarnos. ¿Y cómo va a ser feliz tu familia si no se aman? ¿Y cómo va a ser feliz la renovación, la iglesia? ¿Cómo va a crecer nuestros grupos si no nos amamos? Nomás estamos pensando cómo nos fregamos al otro, y nomás estamos envidiando el servicio o el puesto del otro. Así no crece. El ingrediente especial, único, el fertilizante para el crecimiento en la felicidad, en la familia, en la iglesia, es el amor. El amor. Por eso hay que aprender a amarnos. Hay que aprender a amarnos. ¿Por qué te han lastimado? Porque no te supieron amar. ¿Por qué han lastimado? Porque no has sabido amar. Que no haya deuda entre nosotros, dice el apóstol Pablo, más grande que la del amor. Por eso, hermanos, amemos a la iglesia. Amar a la iglesia es amar a Jesús. Amar a la iglesia es amarnos a nosotros mismos, porque nunca nadie ha aborrecido su propio cuerpo. Cuando criticas a la iglesia, te criticas a ti mismo. Cuando muerdes a alguien más, muerdes a la iglesia, te muerdes a ti mismo.
Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, cuando un miembro sufre, toda la iglesia sufre, todo el cuerpo sufre. Yo los invito a que se pongan un momentito de pie. Y vamos a hacer algo. Hay un cantito por ahí que no lo vamos a cantar ahorita porque no sé si se lo sepan, pero dice: tenemos tanto para estar agradecidos. Tenemos a la iglesia, tenemos al Papa, tenemos a los obispos, tenemos a nuestro párroco, que a veces como que medio le falla, pero tenemos a nuestro párroco, tenemos nuestros hermanos de comunidad, tenemos la renovación. Tanto para estar agradecidos. Yo te invito a que levantes tus manos a Dios, al Señor, y así con gratitud en esta tarde le demos gracias por la iglesia. Dile: gracias, Señor, por la iglesia. Gracias porque me has hecho parte de este cuerpo místico que es tu iglesia. Tu iglesia, Señor, mi iglesia. Cristiano es mi nombre y mi apellido es católico. Gracias, Señor. Y yo te invito a que abras tus labios y le agradezcas al Señor por su iglesia, y le agradezcas al Señor en esta tarde por el Padre que te bautizó, por el sacerdote que te dio la comunión, por el sacerdote que te confirmó, el obispo que te confirmó. Dile gracias. Abre tus labios. Abre tus labios, haz tu oración tú mismo. Dile: quiero agradecerte por ese sacerdote que me hizo nacer en la vida de los hijos de Dios, que me bautizó. Quiero agradecerte por la iglesia, por mi comunidad, ahí donde me he sentido acogido, donde he sentido el amor, la ternura, tu misericordia. Hermanos, no se escucha tu voz agradecer. No se escucha tu voz. Dile gracias a Dios. Agradecele por tu mamá, tu abuela que te transmitieron la fe. Agradecele por tu catequista. Dile gracias. Hoy quiero alabarte, hoy quiero bendecirte, hoy quiero glorificarte por la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Dile: bendito sea Jesús. Bendito sea su iglesia. Gloria, alabanza a nuestro Dios. Alabanza. Hermanos, somos el pueblo de la alabanza. Somos el pueblo de la alabanza. Abre tus labios. Abre tus labios. No sabes cómo alabar. Solamente dile: gloria, aleluya, alabanza. Toma una palabra y dile: gracias, bendito, bendito sea nuestro Dios. Vamos a dejar que Dios escuche tu oración. Yo guardo silencio para que Dios y yo escuchemos su alabanza al Señor. Bendícele. Hayrara marara siriri hayrara shiriri hayrara. Hayrara siriri hayrara. Hayrara siriri hayrara marara shiriri hayrara. Bendice a tu Dios. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Bendícele. Bendito sea. Si tienes el don de lenguas, alaba al Señor con don de lenguas. Si no lo tienes, pídeselo para alabarle. Ayrara marara siriri ayrara. Ayrara shiriri ayrara marara siriri ayrara. Gloria, gloria, aleluya. Ayrara siriri ayrara shiriri ayrara. Bendice al Señor. Cuando tú alabas, se rompen las cadenas. Cuando tú alabas, huyen los demonios.
Cuando tú alabas hay libertad, hay sanación en la iglesia del Señor. Gloria. Bendice al Señor, bendice a tu Dios. Gloria, gloria.